Un pacto secreto histórico. Francia y Reino Unido se repartirían Oriente Medio como si fuera una tarta. Las consecuencias de dicho pacto llegan hasta hoy en día. Si quieres entender mejor lo que está pasando en Oriente Medio, quédate en este vídeo. Un abrazo enorme a toda esa buena gente que esté viendo este vídeo, y hoy vamos con un vídeo de Orbis Terrarum, de la parte de geopolítica aquí en el canal, y vamos a explicar un poco mejor Oriente Medio a través de un hecho histórico y de sus consecuencias, para que podamos entender un poco mejor cuál es el reordenamiento geopolítico que ha sufrido en la época moderna esta región del mundo. Para ello, el gancho que he querido utilizar en este vídeo es un pacto secreto, un pacto que urdirían dos potencias internacionales en el siglo XX, como son Francia y Reino Unido, para repartirse lo que hoy conocemos como Oriente Medio, o buena parte de este territorio. Así que, sin más dilación, vamos con la historia que hay detrás de este pacto, la posterior evolución y con sus consecuencias hasta el día de hoy. El pacto Sykes-Picot es un pacto en el que de manera secreta se reunirían dos diplomáticos, Marc Sykes y François-Georges Picot, madre mía, mi francés, espectacular, para repartirse sobre un mapa dos regiones de Oriente Medio. Pero antes de todo esto, tenemos que echar la vista un pelín más atrás. ¿Qué es lo que estaba pasando en la región? ¿Cómo se dividía la misma? Pues bien, Oriente Medio es un lugar de regiones históricas tan importantes como Bilad al-Sham, Anatolia, Al-Jazira, Arabia, Persia. ¿Y quién gobernaba estas regiones antes de este pacto, que ocurriría en 1916? Pues el Imperio Otomano. Durante más de 5 siglos, los otomanos regentarían no solo esa parte del mundo, sino también otras, con diferentes cambios en su administración. La restauración del Imperio Otomano en el siglo anterior, en el siglo XIX, al que vamos a hablar hoy, tuvo dos momentos muy importantes, el Tanzimat y el régimen de los jóvenes turcos. El Tanzimat fue una reestructuración administrativa que intentó centralizar el poder dentro del gobierno turco. Y esto aumentó muchísimo más y se radicalizó y generó ciertas tensiones entre lo que conocemos como Arabia y el Levante mediterráneo, porque los jóvenes turcos eran muy nacionalistas. No voy a dar demasiados más detalles de la historia de Turquía y del Imperio Otomano, pero bueno, es importante saber que partimos de unas regiones históricas controladas por un gobierno que tiene huecos y que cada vez se centraliza más y que por tanto deja fuera o en los márgenes otros sentimientos, otras lealtades y otras identidades regionales. Y aquí es cuando el Imperio Otomano decide, más o menos a principios de la Primera Guerra Mundial, participar en ella aliándose con las potencias centrales. Y en el otro lado, los aliados, según avanzaba la guerra, veían posibilidades de que el Imperio Otomano cayera. Entonces esto era muy interesante. El Imperio Otomano, un punto estratégico, un punto que une por el sur Europa y Asia, era posible que cayera y las potencias aliadas afilaban los dientes porque se podrían quedar con ese trozo del pastel. De hecho, antes del pacto de Sykes-Picot, los ingleses en el comité de Bunsen ya estaban pensando cuáles iban a ser sus proyecciones estratégicas, cuáles iban a ser sus intereses en la región. Este comité sirve para llevar su carta de presentación a la reunión que tendría con Picot. En ella trazarían líneas sobre un mapa y decidirían cuáles serían las zonas de mandato directo o de gobierno directo de uno y otro imperio y cuáles serían sus áreas de influencia. Esto es muy importante porque en la geopolítica moderna las áreas de influencia son aquellas áreas en las que se gobierna de una manera indirecta, utilizando aliados estratégicos regionales que van a favorecer siempre o casualidad tus intereses. El pacto Sykes-Picot hay veces que se explica como simplemente este trazado cartográfico sobre el mapa, pero es algo más profundo. Es una proyección estratégica, geopolítica, tal y como entendemos la geopolítica hoy en el mundo moderno, y es que se repartirían diferentes puntos estratégicos, como puedan ser corredores, rutas comerciales, puertos, ferrocarriles. Todo estaba diseñado. Pero este pacto tendría que esperar a los resultados de la guerra. Una cosa muy importante, y aquí es donde viene la gran mentira de este pacto y lo que es bastante turbio, que desgraciadamente pasa bastante en geopolítica, y es que mientras estas dos potencias estaban repartiéndose Oriente Medio sobre un mapa, por otro lado,
comandantes del ejército británico, como el conocidísimo Lawrence de Arabia, estaría prometiendo, con el beneplácito de la corona, la independencia a los territorios árabes y levantinos, diciéndoles que si acababan con el Imperio Otomano, es decir, generando más tensión interna dentro del Imperio Otomano para acabar de destruirle, la corona británica les prometería la independencia al gobierno autónomo. Esto por detrás no tenía nada que ver. Se estaban repartiendo dónde querían ir poniendo sus títeres alrededor de sus áreas de influencia. Bien, en este contexto se desarrolla en 1916 este pacto, el Pacto Sykes-Picot. ¿Por qué es importante? Porque dibuja y proyecta muy bien cuáles son las intenciones de ambos imperios, de Francia y de Reino Unido, sobre la región de Oriente Medio, ya que es estratégica por muchísimas cuestiones, y lo sería aún más por las que vamos a ver un poquito más adelante. El pacto Sykes-Picot no se lleva a la práctica tal cual, y es que ocurre un plot twist. Los bolcheviques, que acaban de hacer la revolución en Rusia, al enterarse de este pacto en el que ellos estaban metidos de alguna manera, porque sí que les querían dejar algunas zonas, al ser también una potencia aliada Rusia, Azerbaiyán, alguna zona más septentrional, al ver que este pacto estaba escondiendo esta gran mentira sobre los pueblos árabes y sobre los pueblos levantinos, los bolcheviques no dudaron en sacar a la luz la gran mentira, la gran estafa del pacto Sykes-Picot, desencadenando de esta manera una especie de escándalo internacional. Aquí ocurren una serie de cosas, una serie de tratados muy importantes en los que hablaremos a lo mejor en otros vídeos, ¿no? Para entender Palestina, cómo se organiza el Levante, la declaración de Balfour, donde comienza un poco, son los mimbres del Estado sionista de Israel, y a través de todos esos pactos, de todos esos dibujos que se van haciendo en las postrimerías de la propia Primera Guerra Mundial, llegamos a 1922 y ya con la Sociedad de Naciones establecidas, lo que posteriormente conoceríamos como la ONU, las potencias ganadoras de la guerra se repartirían este territorio. El territorio queda dividido de una manera más o menos arbitraria, a nivel lealtades regionales, pero muy bien diseñada a nivel potencias, sobre todo Francia y Reino Unido, de nuevo, quienes se quedarían con más o menos lo que habían hablado en el pacto Sykes-Picot. Siria y toda la zona del noroeste se la quedaría Francia, el corredor hacia el Golfo Pérsico y toda la zona sureste se la quedaría Reino Unido, lo que hoy conocemos como Irak, y es que además Reino Unido hizo cositas de estas suyas, un poquito de pirata, un poquito de bucanero, y es que mientras se estaba negociando el armisticio y se había dicho el alto al fuego, ellos no lo hicieron del todo, se aseguraron tener Mosul porque sabían una cosa que hoy en día es súper importante, que en las tierras de Mosul había grandes yacimientos de petróleo. Pues bien, con el mapa más o menos repartido, con las potencias como Grecia, Italia, Reino Unido, Francia, controlando de manera directa e indirecta varias zonas de Oriente Medio, nos vamos acercando a eventos que ya no suenan más y que incluso algunos de ellos hablé en el vídeo anterior cuando te explicaba 3 claves sobre la guerra en Irán. Lo primero que hay que decir es que Gran Bretaña está en un saco roto de deudas, no puede seguir manteniendo sus intereses en la región, también en la India, etcétera, etcétera, se desmonta un poco el imperio. Segunda Guerra Mundial, no voy a detenerme aquí en este tipo de cosas. En 1948 se crea el Estado de Israel, importantísimo para el futuro de Palestina, que hasta entonces había sido protegido tanto por el gobierno turco otomano, que le había dado una especie de encuadramiento administrativo especial, como tanto en el pacto de Sykes-Picot, que se crearía una especie de vigilancia internacional sobre esta región, sobre Palestina, por su importancia religiosa y estratégica. Lo mismo se haría en el régimen de mandatos creado por la Sociedad de Naciones. Palestina siempre había sido especial y se decía que no se podía partir. Hasta que, bueno, llega Israel y la historia ya la conocemos un poco todos. Si no la conocemos demasiado, ya haré un vídeo para explicar la historia de Palestina. El caso es que se firman tratados que tienen cierta importancia a día de hoy. El IPC, por ejemplo, que tiene que ver con el comercio y las rutas del petróleo actuales. Puertos importantísimos como Haifa, Trípoli, empezarían a cobrar sentido a nivel geopolítico en este momento histórico. Las regiones históricas de Arabia, de Al Jazeera, de todas estas que hemos hablado antes, se parten a veces por la mitad o se aglutinan para generar países como lo que conocemos hoy, como Irak, etcétera, etcétera. Esto divide las lealtades, la legitimidad de estos países, hechos con Cartabón y Escuadra, bajo la demanda de los intereses de las potencias europeas, va a traer cola hasta el día de hoy. Ocurren eventos importantísimos. Estados Unidos empieza a sustituir a las potencias europeas como una de las
principales potencias occidentales que va a tener intereses claros, como lo tenía el gobierno británico, sobre la región, principalmente por el petróleo, pero también por otras cosas, situación estratégica, etcétera, etcétera. Financiarían revueltas, jugarían con las lealtades regionales y con los objetivos de cada uno de los reyes tribales, de las diferentes formas de proyección de autogobierno de los pueblos que allí vivían, etcétera, etcétera. Vamos, algo que se le da bastante bien. De hecho, Estados Unidos tendría bastante miedo de que la Unión Soviética se expandiera por el territorio y haría un ejercicio de contención a través de sus servicios de inteligencia. Y aquí es cuando la CIA se despliega, ya lo habría hecho antes en Europa, pero se despliega como una especie de fuerza anticomunista que genera, convence, que se infiltra en las filas de cualquier tipo de fuerza regional para intentar generar el caos, para frenar y meter ideas muy conservadoras y así frenar más o menos la ideología bolchevique, la ideología marxista, el comunismo en la región y de aquellos barros, estos lodos. En 1953, en Irán, se llevaría a cabo la operación Ajax, que llevarían a cabo los británicos junto a los norteamericanos, y aquí emerge también como una de las potencias internacionales que más van a intervenir en esta zona, en Oriente Medio, que es Estados Unidos. Sucedería justo cuando Musammagh intentaría nacionalizar el petróleo de Irán. Y ahí responden estas dos potencias, deponiéndole y generando una crisis en Irán que tendría como resultado el régimen del Shah de Persia. Un régimen que duraría hasta 1979 en la conocida Revolución Islámica de Irán. A partir de aquí los actores cambian. Sabemos que en 1948 nace Israel como Estado, afectando directamente a la creación del Estado palestino que nunca llegaría hasta el día de hoy. Las naciones están creadas, dibujadas por aquel vestigio del pacto Sykes-Picot, que luego vería su implantación territorial y sus divisiones en los regímenes mandatarios internacionales de la Sociedad de Naciones. Y aquí me he dejado mucho, solo pretendo establecer una línea desde el pacto Sykes-Picot y sus ecos en la actualidad, pero no voy a hablar de cosas tan importantes como el conflicto entre Turquía y Egipto, la fundación de los hermanos musulmanes, la restauración de la Casa de Saúd en Arabia, el conflicto sirio, las injerencias y la influencia de la Unión Soviética sobre el terreno, Afganistán, Siria, Líbano, el propio Irán. Pero bueno, tenemos que tener claro que el pacto Sykes-Picot funciona como un mito de las tensiones geopolíticas y del reparto ilegítimo de potencias extranjeras en territorios que no les pertenecen. De hecho, sin irnos más lejos, en 2014 el Estado Islámico, el ISIS, utilizaría este nombre, el nombre de Sykes-Picot, para lanzar su agresiva propaganda y con vídeos de ataques a puestos fronterizos entre Irak y Siria, lo titularían o rotularían como el fin del pacto Sykes-Picot. Y es que esto no va de un pacto que de alguna manera atara la historia tal y como se concibió en su momento, sino que tiene que ver con la proyección de las potencias internacionales, la proyección de los intereses imperiales sobre territorios y cómo estas tensiones y estos encajes de las piezas del puzzle explican un poco cómo hemos llegado hasta hoy, con la guerra en Siria, con el conflicto en Palestina y el genocidio que está perpetrando Israel a este pueblo, con la reciente guerra o el acrecentamiento de la guerra de Irán y otros muchos más conflictos que existen en la zona. Este vídeo lo hago por dos cosas. Primero, para dar una píldora histórica y de hechos geopolíticos que nos ayuden a entender un poco mejor la actualidad de esta región y que a su vez nos alejen de explicaciones simplificadas como, bueno, suníes, chiíes se pegan entre ellos. Es una zona muy conflictiva, esa gente, pues bueno, siempre está en guerra. No, aquí ha habido hechos objetivos que explican con bastante profundidad y bastante detalle. Si nos acercamos a ello entenderemos un poquito mejor por qué parece que esta es una tierra maldita, por qué parece que Oriente Medio siempre está en disputa. Y es que tienen fronteras generadas de manera prácticamente arbitraria, atendiendo a las demandas de los intereses de las potencias internacionales y no a las lealtades o al surgimiento de estas fronteras o de estos nacionalismos de manera más o menos orgánica en la historia. Tiene que ver con que hay injerencias constantemente de potencias extranjeras por el control de los recursos, el petróleo, los puertos tan importantes a nivel legítimo para comerciar con él y con otras cosas entre Europa y Asia,
Espero con este vídeo haber traído una pequeña fracción, una pequeña píldora que nos ayude a entender un poquito más este tablero mundial. Haré más este tipo de vídeos aquí en Orbis Terrarum dentro de esta sección del canal de la Cámara Necoica con todas las regiones del mundo. Quedaos porque estoy preparando un vídeo bastante tocho que está bastante bien y que creo que os va a gustar mucho, así que se vienen cositas. Un abrazo muy fuerte de nuevo a toda esa buena gente que esté viendo este vídeo y que haya llegado hasta aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo de la Cámara Necoica.